Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Mi nombre es Ivonne Vázquez, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y vamos a continuar con este curso de Predice tu futuro. Esta ocasión nos toca el tema de psicología del ser. Es nuestra tercera actividad en este curso que estamos ya, pues no a la mitad, ¿verdad? Pero sí llevamos ya un avance. Y bueno, nada más recordemos que esta enseñanza está basada en el libro de la autora Elizabeth Clay Prophet de Predice tu futuro. Y recuerden que ya sea este libro en físico o en digital, lo pueden adquirir. Necesitarían buscarlo en sus diferentes librerías del lugar donde se encuentran, o también lo pueden hacer en digital. Entonces, pues bueno, para que pudieran profundizar más en este tema. Y vamos a entrar justo lo que nos dice la autora al inicio de este capítulo, ¿verdad? De la psicología del ser. Nos dice, conócete. Y yo agregué esta palabra de y reconócete, ¿verdad? Entonces es conócete y reconócete para que aprendamos justo a, a, este, a poder entender un poco más de nosotros mismos. Porque fíjense que nos habla justo en el templo de Apolo, de los Delfos, nos dice, eh, hay una frase que nos dice, hombre, conócete. Y nos dice que al contemplar el amor de la jerarquía y del maestro por el chela, por el discípulo, y sentir ese amor que induce justo al maestro a afirmar, no puedo dejarte, no voy a dejarte. Descubrimos que proviene del Dios Padre y Madre. Cuando Jesús se despidió de sus discípulos, recordemos que Él dijo, no os dejaré huérfanos, mas el Consolador os enseñará todas las cosas. El Consolador, el Espíritu Santo, nos brinda esa enseñanza por medio de la cual no se nos deja solos a la deriva. Eso debemos de recordarlo. En nuestro propio mar de impureza, nuestro subconsciente, nuestro propio karma. No se nos deja solos, pues el instructor nos ha dejado la enseñanza. Recordemos que tenemos esa enseñanza. Uno de los mayores ejemplos del amor de la jerarquía que pues hemos encontrado en esta enseñanza sobre el reloj cósmico, ¿verdad? Este es el Consolador. Es justo la meditación del Espíritu Santo que permanece con nosotros una vez que el Maestro ha ascendido. Y entonces recordemos que mientras los ángeles, entonces recordemos que mientras estos angelitos, ¿verdad? Los ángeles asciendan y desciendan por la escalera de la vida, pues estamos ahí, ¿no? Estamos viendo justo el curso de Aprende a trabajar con los ángeles y nos habla de eso, o sea, los ángeles siempre están para nosotros. Lo importante aquí es saber invocarlos, pedir por ellos para que vengan a nuestra ayuda. Entonces, pues es importante implementarlo, aplicarlo. Y con esto recordemos que estos los ciclos que se despliegan en este reloj son ciclos de amor.
el amor es la base, el amor que propicia el ascenso, el amor por medio del cual el fuego consumidor de todos los que nos han predecido transmuta esos elementos indeseables, no permisibles en el círculo santo del Om. Y recordemos que el Om es nuestro verbo creador. ¿Y por qué es nuestro verbo creador? A ver, ¿quién me quiere decir por qué es nuestro verbo creador? Coméntenos aquí en los comentarios para que nos digan por qué. ¿Por qué nuestro verbo creador? Este Om. El Om, nuestro verbo creador. ¿Verdad? Entonces hay que recordarlo. Hay que recordar este verbo creador y que es muy, muy importante. Debemos de recordar que cada vez que nosotros traemos el Om, para nosotros es una fuerza muy grande, ¿verdad? Es una fuerza tremenda. Entonces recordemos que este Om siempre va a ser algo muy importante porque habla justo del yo soy. Entonces es nuestro, eh, al decir verbo creador, es el primer, digamos que la primera, pues sílaba o sonido, ¿verdad? El primer sonido que vibró en la creación. Entonces es importante que lo tengamos presente para que cuando nosotros lo apliquemos en un momento de quietud, en un momento de estar en nuestro centro, porque si no, entonces estamos creando cosas negativas en lugar de crear cosas positivas, ¿verdad? Y entonces, fíjense que Robert Frost escribió un poema muy entrañable, ¿verdad? Que expresa los ciclos y el núcleo flamígero, así como el peso del karma con el que cargamos. Se los voy a leer. Este, pues poema, que está bastante bello. Este poema se llama Cruzando bosques, una noche nevada. ¿De quién son estos bosques? Creo saber, su casa. Sin embargo, en el pueblo yace. No me verá al detenerme en estos parajes y contemplar sus bosques cubiertos de nieve. Mi caballo, qué raro, debe pensar, parar sin una granja al lado, entre bosques y un largo helado, la noche más oscura del año. Sacude los cascabeles de los arneses por si de un error se tratase. El único otro sonido, un viento suave y los copos al caer. Los bosques son bellos, oscuros y profundos, mas ya tengo promesas que mantener y millas por recorrer antes de dormir. Y millas
por recordar antes de dormir. Y este poema de las noches nevadas representa el ígneo núcleo del ser, la fuente divina de la cual desciende el alma, recorriendo en ciclos del reloj cósmico, su destino cósmico. Y justo aquí nos hallamos en un punto determinado de este destino. Nos encontramos en un punto del reloj. Y no podemos quedarnos en nuestro recipiente, pues tenemos millas por recorrer, promesas que mantener, porque recordemos que nosotros hicimos esas promesas antes de llegar aquí. Tenemos ciclos por desplegar, compromisos que cumplir con los señores de la llama, con jerarquías, con la humanidad. Y antes de poner a destacar este cuerpo físico, ¿verdad? Mortal, y marcharnos arrastrando este espiral mortal, debemos cumplir esas promesas y nos quedan muchas millas por recorrer. Bastantes, ¿verdad? Y hablamos justo eh, al recorrer todos estos caminos, ir eh, avanzando de un lado para otro, pues hablamos justo del karma, ¿no? De estos karmas, que es, hablar del karma es un par de charlas, sinceramente, porque es muy profundo. Entonces recordemos que la ley del karma, pues es esta de la perfecta es la perfecta compensación, ¿verdad? Y que se haya pues íntimamente relacionado con la ley de los ciclos. Entonces sabemos que con esta, bueno, con absoluta certeza que si emitimos vibraciones bajas, ¿verdad? Ya sea, hablamos de vibraciones bajas, pues estas cuestiones de estar pensando negativo, de estar haciendo cosas negativas, odiando todo este asunto, tarde o temprano el ciclo nos va a devolver es todo eso que estás creando y pues vamos a tener pues esta energía y la vamos a tener que recalificar. Entonces, es el karma a veces se cree que es como si fuera mm, como si fuera una venganza de, pues del universo, pero no es así. Esto no es así. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo creamos, ¿verdad? Hacemos esas creaciones, todas esas creaciones las vamos haciendo. Y también podemos saber que el impulso que generamos hacia Dios, hacia el bien, hacia el servicio a la voluntad de nuestros semejantes, con infinita precisión, nos vuelve a sí mismo en ciclos e incrementa nuestra acumulación de luz y nuestro retorno a la integridad. Entonces, es, esto es la ley del karma. Y vamos a hablar justo de estas cuestiones del karma. Entonces, hablemos si fuera como muy matemático, ¿verdad? Vas a tener la suma, la suma de, de cosas, de pensar cosas negativas, de acción más acciones negativas, nos va a dar un igual de que se va a devolver esa negatividad, pero además va a regresar pues con más intensidad. La suma de pensamientos positivos más acciones positivas nos va a dar un igual para regresarnos cosas
positivas en mayor intensidad. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, si nos ajustamos, ¿verdad? De, pues, buena gana al ciclo de, involución, evolución y ascensión, sabemos que al final de esta ronda veremos, en efecto, el rostro de Dios. Entonces, imagínense si no existiera la ley de los ciclos, si no tuviéramos forma de saber a dónde dirigir nuestros esfuerzos para volver a un estado de integridad. Entonces, imagínense, sería algo, pues, tremendo, ¿verdad? Y entonces, hablando justo del karma, porque bueno, es muy extensivo hablar del karma, vamos a hablar un poquito nada más de pues del karma, ¿verdad? Y justo en el budismo nos habla de que toda, pues toda acción, ¿verdad? Tiene una reacción, como dicen. Entonces nos habla justo en el budismo que el karma en aplicación a la doctrina budista se refiere a cualquier acción de habla, cuerpo o pensamiento hecho con intención. Entonces, esto es muy importante saberlo para que empecemos a trabajar justo con estas leyes, ¿verdad? Y nos habla de 12 leyes. Sin duda, pues es hablar de estas leyes del karma que no hacen referencia a una venganza de la vida que proyecta hacia nosotros. Eso lo debemos de tener bien presente, sino al reflejo de todas y cada una de nuestras acciones. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, la palabra karma como tal significa acción, ¿no? Y consiste en un tipo de fuerza que trasciende. Este tipo de energía es infinita e invisible y es consecuencia directa de las acciones del ser humano. Entonces, pues nos dicen justo en la enseñanza budista que el karma se rige por 12 leyes. Cada una de ellas, pues, permite comprender el sentido espiritual de la existencia. Entonces recordemos que en el budismo pues no existe un Dios controlador. Estas leyes provienen de la naturaleza, así como la ley de la gravitación universal, ¿no? Como ponerlo como por un ejemplo. Y las personas tienen libre albedrío para aplicarlas o no. Pero recordemos que si nosotros, el que no sepamos estas leyes universales, recordemos que se van a aplicar inexorablemente. Entonces sería mejor pues conocerlas, ¿no? Entonces, si tenemos ese libre albedrío, por lo tanto, pues hacer el bien o el mal depende de cada persona, de cada uno, ¿no? Y entonces justo estas decisiones eh, que tomamos, ¿verdad? Esas consecuencias, pues son simplemente de lo que nosotros eh, es parte de nuestra responsabilidad, porque nosotros así lo decidimos y tomamos ese camino. Entonces hablamos de justo de estas 12 leyes del karma, que esto aquí en el budismo pues se manejan
y vamos a hablar un poquito de cada una de estas 12 leyes, ¿verdad? Que son extraordinarias, pues muy extraordinarias en este compendio de sabiduría y una guía práctica para la vida que pues te permitirá ser mejor persona. Ujú. Entonces, nos dice, fíjense, nos dice eh, Deepak, Deepak Chopra, perdón, nos dice, el karma es experiencia. La experiencia crea memoria. La memoria crea imaginación y deseo. Y el deseo crea de nuevo el karma. Entonces, vean, lo que escribe es maravilloso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este objetivo de la disciplina, pues es lograr profundizar en emociones asociadas con el entendimiento, la felicidad y el amor, ¿no? Entonces es importante trabajarlo. Entonces fíjense que adicionalmente para el budismo, todo el desarrollo espiritual se materializa y se complementa con áreas como el trabajo social, la ética y la filosofía. Ujú. Entonces, pues vamos a hablar justo de esta naturaleza del karma y vamos a hablar de estas 12 leyes del karma, ¿verdad? Entonces nos habla de la primera ley, que es la gran ley. Y recordemos que es todo. La primera, esta gran ley del karma se puede, pues podemos considerarla cuando decimos lo que cosechamos, lo sembramos, ¿no? Y recordemos que todo lo que pensamos, sentimos, actuamos y hablamos se va a reflejar en nuestras vidas, siempre. ¿M? Entonces también tenemos pues la conocida como la ley de causa y efecto. Ujú. Entonces, yo les decía, esta ley, pues todo lo que pensamos, ¿verdad? Y estamos, pues es total, se va a manifestar en nuestras vidas, sí o sí, porque si nosotros enviamos cosas negativas, vamos a traer cosas negativas a nuestras vidas. Pero si es lo contrario, cosas positivas, si multiplicamos el amor, eh, hacemos estas buenas acciones, pero que sea de verdad del corazón, no nada más decirlo de dientes para afuera. Entonces, es como decir, lo que damos al universo es lo que el universo nos devuelve, ¿no? Entonces, a veces queremos que que haya buenas acciones en nuestras vidas, pero si nosotros no hacemos buenas acciones, eso no va a suceder. No vamos a tener esas buenas acciones tampoco en nuestras vidas. Entonces, si tenemos buenas acciones, va a regresar. Justo, si nosotros sembramos desamor, ¿qué vamos a recibir? Se va a multiplicar por 10 ese desamor. Si nosotros damos amor, se va a multiplicar por 10 ese amor. Y no pensemos de verdad que es como que sea como un tipo de, pues como de venganza, ¿no? No lo es, no lo es. Eso no existe. Es toda acción tiene una reacción y es una acción de la que nosotros estamos haciendo y vamos a tener esa reacción. Es lo que se nos va a devolver, sin duda. Ujú. Y bueno, pues la número 2 nos dice la ley de la creación. Pues debemos, pues participar de la vida, ¿verdad? Eso sí lo tenemos que hacer, aquí estamos y hacemos parte del universo, por tanto, porque estamos aquí, o sea,
somos materia, sí, pero también somos energía. Y recordemos que somos más energía que materia. Entonces, somos parte de esta vida y somos parte del universo. Por lo tanto, somos una unidad con el mismo. Somos uno. Lo que encontramos a nuestro alrededor son indicios de nuestro pasado remoto. Ujú. Entonces, crea justo las opciones que desees para tu vida, de verdad. Entonces, fíjense, el ama, este, Richen Gyaltsen nos dice que si nos dejamos llevar por lo que va surgiendo en la vida, aquello que ocurra de forma espontánea será karma antiguo. O sea, no, pues no estaremos abandonando a la inercia de antiguos movimientos y debido a las condiciones que se poseen, las capas se, pues, estas capas, ¿verdad? De obstrucción, el dejarse llevar suele desembocar en pues, en esta distorsión, ¿verdad? Por lo tanto, pues, nos dice, el ama Richen, si no estamos tratando de mejorar nuestra vida de forma activa, lo más probable es que se corrompa. Y hablemos de la ley de la humanidad, que es la 3, ¿verdad? Pues aquí nos seguirán pasando lo que nos, eh, lo que nos negamos a aceptar. Estamos en la lucha, en esta lucha constante y sin duda, si nosotros estamos en el plano de la lucha, eso que decimos yo no lo quiero, no lo quiero, nos va a pasar porque estamos en ese plano de la lucha y lo estamos atrayendo. Entonces no quiero atraerlo. Al contrario, lo quito de mi mente, ¿no? Le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Eso es importante. Y si solo somos capaces de ver los aspectos negativos, que es lo que les digo, si tenemos esos aspectos negativos de los demás, nos estancaremos en un nivel de existencia inferior. Por el contrario, si lo aceptamos con humildad, ascenderemos a un nivel superior. A veces hay cosas que nos cuesta trabajo aceptar. Simplemente le quitamos poder a eso, no lo acepto, ¿verdad? Porque Dios es amor, bondad, respeto, armonía. Le quito poder, lo conjuro a desaparecer y bendigo el bien oculto en esa situación. Lo declaro y lo quiero ver manifestado en este mundo terrenal. ¿Por qué? Porque ya le estamos quitando poder a aquello que no, y tampoco estar en el plano de la lucha, ¿verdad? Llegar a esa aceptación y pensar que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Pero tenemos que accionar, porque tampoco nos podemos quedar sentados sin hacer nada, sin accionar, porque entonces nos volvemos espectadores y aparte de volvernos espectadores de todo esto, se nos va a regresar todo eso que estamos pensando. Entonces, la cuarta nos dice, ley del crecimiento. A donde vayamos, ahí estaremos. Ante las cosas, los lugares y las demás personas, somos nosotros los que deben cambiar. O sea, nosotros somos los que debemos cambiar y no lo que nos rodea. Si nosotros hacemos esos cambios, por añadidura, todo alrededor de nosotros va a cambiar.
Entonces, recordemos que hay que hacer todos los días nuestros decretos y aplicarlos. No nada más hacerlos y decir, pues ya lo hice y se acabó. No, sentirlos, aplicarlos, pensarlos, estar constante en este camino del medio. Eso nos dice, en este camino del medio, esta enseñanza budista, en este camino del medio para que no tengamos que irnos hacia un lado, hacia el otro, y obviamente se regrese ese karma, ¿verdad? Entonces, justo, pues para evolucionar en nuestra espiritualidad, cuando cambiamos nuestro interior, nuestra vida cambia. O sea, exactamente, si nosotros pensamos cosas positivas, estamos en esta acción positiva, en este actuar positivo, todo va a cambiar. Entonces, recordemos que existe una tendencia interior a culpar o a lo exterior de nuestro malestar o nuestra falta de felicidad. Recordemos, los expertos nos lo dicen claramente, han habido muchos estudios y nos dicen, el hombre tiende a irse al, a lo fatal, a lo negativo. Entonces, cambiemos eso a lo positivo. ¿Cómo? Pues empecemos a trabajar. Recordemos que si nosotros los seres humanos somos de hábitos, si nosotros hacemos estos hábitos de hacerlo todos los días, de levantarnos y agradecer en lugar de correr y decir, ay, es que, y si me estoy lavando los dientes, gracias, gracias universo, gracias Padre, gracias divinidad, gracias a quien ustedes crean, ¿verdad? Es gracias por mi cepillo de dientes, gracias por un sueño reparador, gracias por la casa que tengo, gracias por la cama que tengo. Y ir agradeciendo, eso va a cambiar nuestras vidas. De verdad, hagan ese ejercicio de agradecer todos los días y me encantaría que me platicaran su experiencia. De verdad, esa experiencia de qué ha sucedido después de esos 30 días. Y entonces si realmente queremos estar en paz y alcanzar un crecimiento personal, justo que nos lleve a esta felicidad, hay que cambiar estos hábitos. Te digo, hagan este ejercicio por 30 días y de verdad todo esto va a florecer, vas a empezar a florecer espiritualmente. Entonces vamos a ser conscientes de que todo aquello que antes veíamos como causa de nuestro malestar era en gran parte nuestra interpretación del mundo. Es lo que nosotros pensamos, vemos, sentimos y decimos, es que yo así lo estoy interpretando. Si tú, por ejemplo, a una persona la ves de cierta manera y dices, no, es que esta persona es siempre es así, siempre es así, de, con esos sentimientos feos, y tú ya le estás poniendo ese karma a esa persona. O sea, tú ya la estás viendo así, ¿y qué crees que va a suceder? Contigo va a ser así, porque tú ya lo estás manifestando. Pero si tú dices, no, pues mira, esta persona sí es súper buena onda, es bastante amigable, amable, eso va a llegar a tu vida. Esa persona contigo va a ser así. Entonces es importante que siempre estemos atentos a nuestros pensamientos. Está en el aquí y en el ahora. Recordemos que debemos hacer justo, bueno, claro, si queremos, ¿verdad? Hacer en las noches cuando llegamos ya a descansar, a nuestros aposentos, ¿verdad? Llegar a descansar, es qué hice durante el día. Si utilicé mal la energía, pues pedir perdón. Para eso tenemos esa gran dispensación de la llama violeta. Y bueno, el número 5, la ley de responsabilidad. Cuando algo negativo nos pasa es porque hay algo negativo en nosotros y debemos buscar dentro de nosotros eso que está sucediendo. Somos reflejo de nuestro entorno.
Por tanto, debemos afrontar con responsabilidad las acciones en nuestra vida. Ujú. Entonces, el concepto de responsabilidad no es sinónimo de culpa, eso ténganlo bien presente. No es sinónimo de culpa. Recordemos que la culpa nos paraliza. Es una emoción negativa que puede ser muy destructiva. Sin embargo, la responsabilidad consiste en pensar sobre aquellos aspectos que creamos que pueden o deben mejorar y ponernos a trabajar en ello. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de verdad, en las noches, en el momento que tengamos esa paz, 5 minutos, hacer una respiración profunda, estar con nosotros mismos y decir, si utilicé mal la energía, pido perdón por ello y envíalo al gran, gran, gran sol espiritual para que regrese en positivo. Recordemos que la energía no se destruye, se transforma. Entonces, si algún día tenemos, por ejemplo, alguien nos trata injustamente, en lugar de enfadarnos y dejarnos llevar por la ira, es mejor pensar si en el pasado hemos tratado a alguien de la misma manera. Ujú. Entonces hay que verlo, pensarlo, decir, ay, porque recordemos que la ley del karma nos dice que que quizás estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Entonces es importante revisarnos. Y también tenemos pues la 6 que es la ley de la conexión. Y esta ley de la conexión, todo lo que hacemos, por insignificante que parezca, está en conexión con el universo. Todo. Entonces el primer paso pues lleva al último, al final, ¿no? O sea, el primero lleva al último. Y todos son igualmente importantes porque en conjunto son necesarios para alcanzar nuestro objetivo presente, futuro y pasado. Están interconectados. Todo está interconectado. Recordemos que todos estamos interconectados también. Entonces, pues en el concepto justo budista de, pues de esta interdependencia hace alusión a esta conexión. Todo depende de todo. Detrás de cualquier cosa que vemos hay un conjunto de acontecimientos interdependientes que permiten un resultado final, ¿no? Entonces, como dicen, podemos tomar una decisión en estos momentos que nos pueda parecer insignificante, pero que en el futuro puede suponer un gran cambio en nuestras vidas. Nuestras pequeñas decisiones pueden ir suponiendo pequeños cambios que a la larga modifican completamente nuestras vidas, totalmente. Entonces es muy importante. Y volvemos a esto, tenemos nuestro libre albedrío para decidir. Esto es bien importante, que estemos conscientes. Nosotros tenemos este libre albedrío para decidir. Y vamos a hablar del número 7, ley del enfoque. En esta ley del enfoque, pues no es posible pensar en dos cosas simultáneas. Ascendemos peldaños a peldaños, ¿verdad? Uno a la vez. No podemos perder de vista nuestra meta porque se apoderarían de nosotros la inseguridad y la ira. Entonces es importante, es poco a poco, vamos avanzando en esos peldaños. La 8, ley del dar y la hospitalidad.
en esta ley. Si piensas que algo puede ser verdad, llegará el momento en que puedas demostrar que lo es. Debemos aprender a dar para poner en práctica lo aprendido. Esto es importante. A veces, eh, pues nos cuesta trabajo dar, ¿no? Y no estamos hablando de solo dar cuestiones económicas, porque muchas personas se van con esto. No, es de lo que tú sabes es dar. Yo tengo, por ejemplo, un conocido, un amigo, se puede decir hoy, em, ya tenemos muchos años de conocernos, trabajamos juntos durante un tiempo, coincidimos en un lugar de trabajo y esta persona, recuerdo que la empezamos como a, a perfilar para que fuera, se hicieran unos cambios dentro de su entorno laboral y que, bueno, tuviera otro crecimiento. Y fíjense que algo que gratamente a mí me gustaba mucho era que esta persona siempre eh, enseñaba, enseñaba a las personas que estaban con él y siempre decía, no, pues sí, yo le enseño. Y era dedicado, dedicado en enseñarles, con esta paciencia y sus saberes, él lo daba. Y entonces la vida, pues, le ha retribuido otras cosas. Al final, hoy está en un mejor lugar, en una mejor posición. ¿Por qué? Porque él ha dado todo, no se lo guarda, dice, es que si lo que yo sé, mis saberes, puedo ayudar a otras personas con poder compartir mis saberes, esto es maravilloso. Entonces, a veces, pero darlo sin estar pensando en, es que ya lo di. No, o sea, yo lo doy de corazón y dándolo de este corazón profundo, de este amor y con todo el cariño, pues bueno, aquí está, ¿no? Esta ley para dar y la hospitalidad. Ujú. Entonces, nos vamos con el número 9, que es la ley del aquí y el ahora. Entonces, permanecer aferrados a nuestro pasado nos imposibilita disfrutar del presente. Entonces, si nosotros seguimos en el pasado, porque a veces decimos, hay que perdonar, perdona. Sí, yo te perdono, pero no olvido. No estás perdonando. Es perdona y suelta eso, déjalo. Libérate de eso y sigue hacia adelante. Está en el aquí y en el ahora. Estar hoy aquí y ahora. Porque recordemos, ya pasó un minuto y ya es pasado, ¿eh? Entonces, estar aquí en nuestro aquí y en el ahora. Los pensamientos debemos de estar, no estar pensando en el pasado. Cada vez que nos vamos al pasado, hay que regresar a nuestro aquí y ahora. Regresarnos, retornar. Por eso también cuando tenemos estos pensamientos a veces que no son positivos, pues también cambia de hábitos en muchos sentidos. A lo mejor si tiendes a no salir de casa, a lo mejor por las mañanas, pero tienes la posibilidad, pues salgo y camino un rato, salgo y camino con mi mascota, y eso me va a ayudar también a liberar, y ya que no esté pensando todo esto y me activo, porque también recordemos que si nosotros nos activamos, también empezamos a tener, eh, hacer estos cambios positivos y nos va a ayudar. Ujú. Los pensamientos de verdad enmohecidos, los malos hábitos y los sueños frustrados nos impiden avanzar y renovar nuestro espíritu. Entonces, no nos volvemos a lo mismo, no nos aferremos. O sea, sí, pero trabajemos en ello, pero sin que estemos frustrados, sin que estemos en este plano de la lucha, porque entonces nada de eso se va a cumplir. La número 10 es ley del cambio. Uy, esta está, de verdad es, como dicen, profunda, ¿no?
Entonces recordemos que si no logras pasar de ahí, la historia se va a repetir hasta que asimilemos las lecciones que debemos aprender. Si una situación negativa se presenta una y otra vez, es porque en ella hay algún conocimiento que debemos adquirir y que no lo estamos haciendo. Y hay que hacer retomar este camino, enderezarlo y construir nuestro camino, reconstruirlo. Por eso decía, conócete y reconócete, para que logremos entrar y llegar a este punto en medio, ir avanzando y no quedarnos ahí. Y esta ley del cambio a veces, recordemos que al ser humano no le gusta el cambio. Cuando ya está en un lugar donde se siente tranquilo, tranquila, cómodos, están cómodos o cómodas, ¿verdad? Ya dices, aquí, yo de aquí ya no me muevo. A veces ya dices hasta aquí, pero recordemos que tenemos promesas, tenemos cosas que cumplir y a veces no estamos llegando a ese cumplimiento y como no estoy llegando a ese cumplimiento, pues el universo me va a mover, va a decir, hey, te vas a acudir. Y si yo no lo entiendo, ¿verdad? Porque además no estoy teniendo este entendimiento, pasa mucho en las relaciones amorosas, ¿no? Cuando una persona dice, híjoles, con esta persona me fue, ¿no? Me fue infiel. Y entonces, pues era medio controladora y no sé qué. Y tú dices, bueno, ya, terminaste esa relación y todo, pero no aprendiste. Y entonces vuelves a traer eso mismo, pero ahora ya un poco más revolucionado. Y entonces sigue presentando de una o de otra manera, se va a presentar la situación con diferente persona, pero se va a seguir repitiendo y se va a seguir repitiendo. La vida nos da de bofetadas una y otra vez hasta que aprendemos, pero es porque no estamos teniendo esa sabiduría de saber qué es lo que necesito aprender para que esta situación ya no se vuelva a presentar. Y también pues quitarle este poder, ¿no? Decir, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. No lo acepto ni para mí ni para nadie, porque es importante también decir, no, esto no lo quiero, no lo acepto, y pedir ese entendimiento y esa sabiduría de decir, ¿qué debo aprender de todo esto? Para que no me vuelva a suceder. Ya no quiero volver a pasar por estas situaciones y que yo pueda lograr avanzar y no quedarme en ese círculo, quedarme ahí constantemente, constantemente, constantemente en ese círculo. No puede ser. O sea, es cambiarlo, modificarlo y ir viendo. Por eso debemos de estar en esta observación, todo el tiempo observándonos. Meditar, les he dicho muchas veces, no solo es sentarnos, cerrar los ojos, es meditar, también es observarnos sin juzgarnos, solo observar. ¿Ya pasó esto? Ah, ok. Ya, ya lo vi. No me voy a juzgar, ni me voy a estar lacerando porque eso quedó, la culpa. Ya vimos que la culpa no nos lleva a nada. Estar con esa culpa de, ay, no, ya hice esto, sí, ya cometí pues en cierta manera este error, no debí de haber hecho eso. Bueno, lo puedo corregir porque ya me di cuenta que puedo hacer esta corrección. Hago esta corrección y no lo vuelvo a hacer. Entonces eso es bien importante. La número 11 es la ley de la paciencia y de la recompensa. Las recompensas son resultados del esfuerzo previo, recordemos, ¿eh? A mayor dedicación, mayor esfuerzo y por tanto mayor gratificación. Es una labor de paciencia y perseverancia que da sus frutos. Debemos aprender a amar nuestro lugar en el mundo, nuestro esfuerzo será honrado en el momento
justo. Entonces, eso es bien importante. Aprendamos a tener esa paciencia, porque, ¿qué pasa? A ver, cuando uno está estudiando, dices: "Ah, tienes esa paciencia", pasas por 3 años de kinder, 6 años de primaria, este, 3 años de preparatoria y, pues, más la carrera que decidas estudiar, ¿no? Y entonces, ¿eso de qué es? Paciencia y perseverancia para que yo llegue a ese objetivo. Yo van a va a pasar el tiempo y entonces, si yo tengo esa perseverancia y esa paciencia, voy a llegar al punto que yo quiero. Yo quiero ser doctor, bueno, pues todo eso con esa paciencia, esa perseverancia, esa dedicación me va a llevar justo a ese lugar. Y la número 12 nos dice, ley de la importancia y la inspiración. Entonces, recordemos que el valor de nuestros triunfos y errores dependen de la intención y la energía que despleguemos para tal fin. Entonces, contribuimos individualmente a una totalidad, recordemos. Entonces, por lo tanto, nuestras acciones no pueden ser mediocres. Hay que poner todo nuestro corazón en cada parte y cada cosa que hagamos. Entonces, es muy importante. Esto es importantísimo. Entonces, si hablamos de esas 12 leyes, también recordemos que hay varios tipos de karma. Eso creo que por ahí ya lo hemos estudiado y se ha hablado de estos tipos de karma que se han que se tienen, ¿verdad? Entonces, pues hay varios. Si hablamos de karmas, existen, pues, muchísimos tipos, ¿no?, de estos karmas. El karma individual, que encierra las causas y efectos relacionados con la evolución de una sola persona. Entonces, todo nos lleva a este camino de evolución, estar en esta evolución constante y todo nos lleva a esto, ¿no? Entonces, si nos vamos a este punto, ¿verdad? De todo es cuando hacemos nuestros karmas individuales, ¿no? Y estas evoluciones, pues bueno, vamos avanzando poco a poco. El karma familiar, que reúne una serie de lazos afectivos y emocionales que conforman un núcleo o punto de partida con el cual pues esto desarrollarnos, ¿no? Pues recordemos este karma familiar y recordemos que tenemos también estos karmas, ¿verdad? Eh, de ancestros. El karma colectivo, que justo se relaciona con los grupos de todo índole, diferentes al grupo familiar, como compañeros de estudio, de trabajo, relaciones amorosas, pues entre otras, ¿verdad? Entonces, pues que requiere que pues se encuentren para llevar adelante una acción concreta que puede durar tanto como sea necesario. Y cuando el objetivo se cumple, este, pues deja de haber oportunidad para cumplirse por cualquier inconveniente, el grupo se disuelve. Bien sea porque trascendió la causa o porque deberán reunirse después. El karma nacional, que es, ¿no? Este karma nacional, porque también tenemos el karma de ciudad, ¿no? También lo tenemos. Nosotros, si estamos en un cierto lugar, es por algo. Y a lo mejor ahí tenemos que justo arreglar ciertos karmas, darles vuelta, aprender de todo eso.
¿no? Entonces, en este karma, pues, nacional que hablamos, ¿verdad? Que ha sido muy evidente. Son a veces muy evidentes y poder, pues, comprobar alguna situación que vive cada país, ¿no? Que, pues, se cuenta justo con estas características específicas para cada región, y sus conductas suelen ser repetitivas en el tiempo. Y el karma planetario, ¿no? Este karma planetario que lo podemos ver, eh, con la pandemia, ¿no? Eso fue un karma planetario. Ujú. Entonces, bueno, un karma mundial. Y hay muchos tipos, de verdad, muchos, muchos, muchos tipos de karmas, pero bueno, a grandes rasgos esto es, pues hablar del karma es profundizar un poco más en todos estos temas. Y fíjense que me gustó mucho esta, esto que nos pone la autora eh, Hania Sakovsky. Ella tiene varios libros, entre ellos hay un libro que se llama Jugando con los Ángeles, y justo ahí ella nos dice en este libro, el hombre tiene en sus manos el recurso de configurar su destino, y su éxito en ello depende de si se expone mediante su comportamiento al influjo de las fuerzas cargadas de bendición o destrucción. Entonces siempre debemos tener en cuenta que cada acción tiene una reacción. Aprendamos a observarnos y a trabajar con las llamas que nos tenemos, esta bendición de estas llamas, con los seres de luz, con los ángeles, con los arcángeles, y comencemos a accionar para transmutar esos karmas y nuestra instancia en este lugar sea más amoroso. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Recordemos que estas enseñanzas son por donación amorosa, donación voluntaria. Hagamos la técnica de la donación. Esta oración, en el nombre de la poderosa presencia yo soy. Agradecemos la donación amorosa para el sostenimiento de esta hermosa enseñanza y que cuando este dinero regrese a sus manos, regrese millonificado para tener, siempre para dar y vivir en el confort del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Que tengan un hermoso día, con todo cubierto, día, noche. Si esta transmisión la están viendo ya de noche, que tengan un sueño reparador, reconfortador y que vayan al retiro etérico que requieran trabajar, que necesiten trabajar. Que tengan de verdad un día maravilloso, una noche maravillosa. Y recuerden que cada acción que nosotros hacemos va a haber una reacción. Cada vez que hagamos algo o vayamos a hacer algo en ese enojo, en esa ira, respiremos profundo por un momento antes de accionar, antes de decir una palabra. Les envío un fuerte abrazo. Que tengan un excelente día. Gracias. Y nos vemos la próxima.